En los años 30 del siglo XX, tras 200 años de luchas y revoluciones, derrotas y también avances políticos y sociales, los obreros europeos son conscientes de que constituyen una misma clase. Pero esa clase obrera está más fracturada que nunca. Mientras que en la Italia fascista y la Alemania nazi sufre, silenciada e impotente, en las democracias parlamentarias se impone como una fuerza política más. Esperanzada por los aparentes éxitos de la Revolución Rusa, la clase obrera cree más que nunca en su prometedor futuro. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. En 1932, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Marx, estos militantes comunistas filmados por Joris Ivens marchan con los puños en alto en la región de Le Borinage, Bélgica. Este gesto de desafío y rabia apareció por primera vez en un dibujo de George Grosz, un homenaje a los combatientes revolucionarios que murieron en Berlín en 1919. Adoptado primero por los comunistas alemanes, el puño en alto se extiende rápidamente por toda Europa, y durante los 50 años siguientes será el símbolo de una clase obrera politizada y combativa. En Francia se generaliza en 1936, a raíz de la victoria electoral del Frente Popular, que une radicales socialistas y comunistas. 12.000 empresas se declaran en huelga en todo el país, de las que 9.000 son ocupadas por los trabajadores. Ningún país industrializado ha conocido hasta ese momento un movimiento de tal magnitud y de tal duración. Es una fiesta revolucionaria. Aparecen muñecos colgados representando jefes que arden durante 2 días, pero al mismo tiempo se negocian con la cabeza fría los horarios de trabajo, el ritmo y los efectos desastrosos de la racionalización. Después de 3 semanas, la huelga obtiene sus victorias: 40 horas semanales, vacaciones pagadas y convenios colectivos que cambian las condiciones del trabajador. Marion Fontaine, historiadora. Desde el periodo de entreguerras hasta los años 60 es la época de la alienación de los trabajadores por excelencia, el momento en el que menos se puede creer lo que escribió Karl Marx. Es decir, que el hombre se emancipará a través del trabajo. Se podrá cambiar de régimen e incluso abolir el capitalismo, pero el trabajo industrial en las grandes fábricas de automóviles sigue siendo alienante. La pregunta es ¿cómo se hace? El gobierno del Frente Popular es quizá uno de los primeros gobiernos que se enfrentan con este problema. Las vacaciones pagadas, las políticas de ocio son una respuesta, pero con eso no reconocen su impotencia. No podemos transformar el mundo laboral, pero haremos que se respeten los derechos de los trabajadores y la democracia social. Haremos que la patronal negocie, etc. Y nosotros compensaremos ofreciendo a los trabajadores alienados de las fábricas espacios donde puedan liberarse. En la imaginación colectiva, la época del Frente Popular sigue pareciendo una fiesta. Quizá el único momento de la historia donde vemos obreros felices, aparte de los clichés propagandísticos alemanes o soviéticos. Pero las fiestas y las ocupaciones no son un simple carnaval. Así se les dice a los jefes que las fábricas no son sus casas, ni los obreros sus hijos, que no esperen ningún beneficio, porque no les deben lealtad, y que en adelante el trabajo manual ya no será gestionado de forma privada, sino pública. Y aunque los obreros saben que la fiesta algún día acabará, también saben que nada podrá quitarles esa nueva libertad. Luego, vuelta al trabajo. En una fábrica de provincias, los obreros, para ser recontratados,
primero deben copiar y firmar una carta que revela la mentalidad retrógrada de la patronal francesa de la época. Lamento mi mal comportamiento al declararme en huelga. Le ruego me perdone y vuelva a contratarme. Y así permita que me redima con una conducta ejemplar. En julio de 1936, apenas un mes después de la gran huelga del Frente Popular en Francia, la revolución estalla en España. La causa, el intento del general Franco de acabar con la joven República Española. El golpe de Estado fracasa y comienza una guerra civil. Como los obreros franceses, estos militantes de Barcelona se van al frente a luchar contra los fascistas. Marchan al son de la Internacional y como ellos levantan el puño. Pero pertenecen a otra sección del movimiento obrero. Son anarquistas. España es el único país donde los anarquistas también tienen una gran organización, tanto política como sindical, la CNT-FAI. El anarquismo y el comunismo han sido, desde el siglo XIX, dos hermanos enfrentados. Los comunistas siguen a Marx y quieren apoderarse del aparato estatal para construir un Estado socialista. Los anarquistas siguen a Bakunin y, por el contrario, quiere destruir el Estado y el orden social existente. Por eso, cualquier estrategia es buena. La huelga general, los atentados, pero también lo que los anarquistas llaman la compra proletaria. Es decir, llevarse el periódico, irse del restaurante sin pagar o robar un banco. Por último, a diferencia de los marxistas, que creen en una economía centralizada y planeada desde arriba, los anarquistas persiguen el viejo sueño anarcosindical de autogestión de los trabajadores. La idea de que todo irá bien si no hubiera jefes, si las fábricas las dirigieran los propios obreros. El corazón del movimiento anarquista español es Cataluña. Y sobre todo, la gran ciudad industrial de Barcelona. La gran mayoría de los anarquistas son trabajadores precarios, muy afectados por el paro y las crisis. Vienen de las regiones más pobres de España. Estos inmigrantes del interior se amontonan en los barrios de las nuevas periferias. De esta Barcelona anarquista, solo quedan pequeños rincones que resisten frente a la gentrificación de la ciudad. Con ellos desaparecerá el recuerdo de sus luchas. Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre y proclama la anarquía del mundo al través. Coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués, y a sus plantas rendido el burgués. Uno de los episodios más famosos de la epopeya anarquista tiene lugar a comienzos de los años 30 en los Pirineos españoles, 100 kilómetros al norte de Barcelona. El conde de Fígols, cuya mansión abandonada se usa hoy como telón de fondo para fotos de boda, tiene aquí unas importantes minas de carbón.
Los mineros, que proceden del empobrecido campo español, viven en un pueblo minero en la ladera de la montaña, sometidos a la merced del amo. Muchos son anarquistas y se rebelan en enero de 1932, proclamando una república libertaria y social, convencidos de que toda España los seguirá. Oficina del Comité Revolucionario. Imágenes de un episodio que se ha convertido en mítico. A los 5 días, el ejército interviene. Los mineros, sin líderes ni estrategia, se rinden. 40 mineros son arrestados y deportados, sin juicio, a África y Canarias. Pero para los líderes anarquistas, el fracaso no importa. Lo consideran una especie de entrenamiento, lo que llaman gimnasia revolucionaria, para que las masas superen su miedo a la policía y al ejército. En julio de 1936, cuando el general Franco declara la guerra civil en España, los anarquistas creen que el momento de la revolución social ha llegado por fin. Bajo su liderazgo, solo en la ciudad de Barcelona, más de 3.000 empresas se colectivizan y quedan en manos de consejos obreros elegidos por las bases. Autogestionado, el restaurante del lujoso Hotel Ritz se transforma en una cantina. Autogestionadas, las fábricas producen armas para el frente y comida para los soldados y la población. También se autogestionan las peluquerías, los hospitales, las empresas eléctricas y el transporte. Pero el sueño de la autogestión se topa rápidamente con la realidad. Para que una ciudad de 1 millón de habitantes funcione y además produzca armas y comida para el frente, necesita líderes que organicen, manden y controlen, y obreros que trabajen y obedezcan. Desde los primeros meses, las empresas gestionadas por la CNT y el sindicato comunista UGT se enfrentan a la disminución de la productividad, el absentismo y demandas relacionadas con el horario y los salarios. Los militantes atribuyen estas resistencias a las influencias burguesas y pretenden reeducar a las masas imponiendo nuevas reglas en la fábrica, que paradójicamente se parecen a las del viejo capitalismo. Algunas, escritas por los consejos obreros, prohíben cantar durante las horas de trabajo. La prioridad es ganar la guerra. La emancipación de los trabajadores debe esperar, y la de las trabajadoras. Sin embargo, el colectivo anarquista Mujeres Libres reclama formación profesional en sexualidad, pedagogía, igualdad de hombres y mujeres. Pero este deseo de autonomía está mal visto por los líderes anarquistas, para los que primero hay que consolidar la revolución social. La emancipación de la mujer vendrá automáticamente después. Mientras, en las películas de la CNT, las mujeres hacen punto y los hombres entrenan con rifles de madera por falta de armas. Francia e Inglaterra se niegan a suministrarlas, mientras que Franco recibe ayuda directa de Hitler y Mussolini. Solo el movimiento obrero se moviliza. Militantes de todo el mundo se apuntan a las brigadas internacionales y vienen a España para luchar contra el fascismo. Pero el entusiasmo no es suficiente para salvar a la República, debilitada por los conflictos entre moderados, comunistas y anarquistas. La guerra termina en 1939 con la victoria de Franco y deja 500.000 muertos. 500.000 republicanos marchan al exilio. En el Museo de Historia Obrera de Serán, en Bélgica, hay una estatua de un brigadista internacional puño en alto. Una derrota más de los trabajadores y el prólogo de la próxima catástrofe. Keith Gildart, en Manchester,
historiador y exminero. En su familia han sido mineros de padres a hijos. Del bisabuelo hasta su padre y su tío, militante del NUM, el Sindicato Nacional de los Mineros Ingleses. La viuda de mi tío tiene ahora 91 años. Cuando le pregunté sobre la vida en aquel pueblo minero, me sorprendió que hablara muy poco sobre política. Me habló de la dificultad de criar a sus hijos, con los sueldos tan bajos que tenían en los años 30 y 40. Y también sobre la vida de las mujeres en general, sobre lo que hacían en su tiempo libre. Ella me habló del cine, los bailes, los chismes y de los pequeños dramas familiares, de las tensiones entre los mineros y sus esposas. Por ejemplo, cuando los mineros llegaban a casa borrachos por la noche después de haber estado apostando dinero. Había violencia doméstica, alcoholismo. Así que había un lado oscuro en las comunidades mineras y obreras. Discusiones, pobreza, conflictos, violencia. Sí, son temas de los que no se habla mucho en los documentos sobre comunidades mineras. Están ocultos por la imagen heroica de la clase obrera. Ese lado oscuro también está presente en los conflictos entre obreros de distintas nacionalidades de los años 30. En 1934, en Le Forest, en el Paso de Calais, los mineros franceses se oponen violentamente a sus compañeros inmigrantes polacos que han convocado una huelga. Los franceses se niegan a seguirla. 77 mineros polacos son expulsados y tienen que regresar a Polonia. De forma sistemática, el gobierno francés organiza entre 1934 y 1935 la expulsión de unos 130.000 polacos a los que culpa, sin orden ni concierto, de los disturbios sociales, el desempleo y la crisis. Los obreros de los países más pobres cruzan Europa buscando una vida mejor. Porque las diferencias son enormes. Mientras la vieja miseria aún reina en muchas regiones, en el Borinage, Silesia o Cataluña, en otros lugares, los obreros cualificados comienzan a experimentar mejores condiciones de vida y laborales. El resultado es a veces espectacular, como en la fábrica de Vanel, de Rotterdam. Construida en 1930, está inspirada en el Fordismo estadounidense. La suma de la racionalización de la producción y la mejora del entorno laboral parece que genera más productividad. Las trabajadoras disfrutan de baños con grifos importados de Estados Unidos. Y el comedor tiene mucha luz natural, lo que también facilita el control. Pero estos logros son una excepción. Iniciativas aisladas de jefes ilustrados, como las viviendas sociales de los municipios de izquierda. Estos 1.382 pisos para trabajadores del gran complejo moderno de Karl Marx los construyó en 1929 la Alcaldía Socialista de Viena. Solo un Estado, la Alemania nazi, dice tener una política definida para garantizarle un cierto bienestar a sus trabajadores. El símbolo es el coche del pueblo, el Volkswagen, lanzado por el régimen en 1937. Thomas Lindenberger, historiador. Al pueblo alemán se le prometió que cada ciudadano podría conducir y tener su propio coche. Era algo totalmente utópico en los años 20. Pero de repente era algo posible en los años 30 y 40. Se hizo a propósito para cumplir con las expectativas y las esperanzas de esos valientes trabajadores que durante generaciones habían aspirado al progreso. Pero sus esperanzas se habían ido desvaneciendo con la sucesión de tragedias, como la Primera Guerra Mundial o la crisis de 1929.
Ahora anhelaban un periodo de estabilidad que traería prosperidad a la mayoría de la población. En ese momento había un libro muy popular en Alemania que se podía encontrar en casi todos los hogares. Era Mi vida y mi obra, de Henry Ford, que explicaba con detalle las claves de su éxito. Henry Ford fue un personaje muy apreciado por los nazis porque sus ideas encajan con su concepto de comunidad popular. Cualquiera podía leer su libro y decirse, esto es lo que hay que hacer. Fue una promesa muy atractiva. Del chispeante matrimonio entre Fordismo y nazismo nace un gran proyecto expansionista. Para asegurar su prosperidad y la de sus obreros, Alemania debe ocupar todo el continente y colonizar Europa, como Europa ha colonizado África y Asia durante siglos. Alemania invade Polonia en septiembre de 1939. Al año siguiente invade Holanda, Bélgica, Francia y al siguiente la Unión Soviética. En todos los países ocupados, Alemania saquea industrias, recursos y, sobre todo, la mano de obra que le falta, debido a la escasez crónica de trabajadores agravada por la guerra. Es una verdadera caza de obreros. Hacia el final de la guerra, alrededor de 7 millones de extranjeros trabajan en Alemania. Los mejor considerados son los holandeses, belgas, franceses y checos. Algunos son voluntarios, pero la mayoría son obligados a trabajar, como los soldados ingleses y franceses, cuando caen prisioneros en el frente. Los altos cargos se libran. Al otro lado de la escala, los esclavos, considerados subhumanos. Entre polacos, ucranianos y rusos hay más de 600.000 prisioneros de guerra sobreexplotados, hambrientos y casi reducidos a la esclavitud. Y más abajo aún, los deportados por motivos políticos o raciales, gitanos y judíos, al menos los que no fueron asesinados de inmediato, literalmente. Es lo que los nazis llaman el exterminio por el trabajo. La cantera del campo de Mauthausen. Los campamentos están vigilados por las SS, pero en las grandes empresas son los propios obreros alemanes los responsables de meter en cintura a algún extranjero tozudo. Stefan Berger, historiador. No hay duda de que durante la guerra muchos obreros alemanes se beneficiaron de la esclavitud de alrededor de 7 millones de trabajadores extranjeros, porque la existencia de ese ejército de esclavos a menudo permitió que los obreros alemanes progresaran en la jerarquía de la fábrica. Podían ser capataces o conseguir mejores trabajos y mejores salarios. Creo que los trabajadores alemanes se aprovecharon del racismo del régimen y a menudo incluso se adhirieron al racismo del régimen porque tenían que justificar sus actos ante sí mismos. El racismo del régimen les parecía una explicación cómoda y conveniente que podían usar para justificar lo que estaba pasando. En las regiones mineras de Francia y Bélgica, el recuerdo de las grandes luchas de los años 30 sigue vivo, a pesar de la ocupación alemana. En la primavera de 1941, 200.000 mineros dejan de trabajar a ambos lados de la frontera. Será la huelga más importante de toda la Segunda Guerra Mundial. Cientos de huelguistas son fusilados y otros cientos deportados al campo de concentración de Sachsenhausen. Más de la mitad jamás regresarán. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, los comunistas se ponen a la cabeza de la resistencia obrera contra los ocupantes. Huelga. Propaganda. Sabotaje. Lucha armada. En Italia, el punto de inflexión llega en el verano de 1943.
Los aliados desembarcan en el sur del país, derriban al gobierno fascista y a los alemanes solo les queda el norte industrializado. Muchos trabajadores del aserradero de Terni se unen a la brigada de partisanos comunistas que operan en las montañas de la región. Entre ellos, Dante Bartolini, el autor del himno de la brigada. Operai e contadini, tutti uniti lottere all'appello di Salin, siamo i primi partigiani. Cuando la guerra termina en 1945 con la derrota de nazis y fascistas, las brigadas de partisanos, comunistas en su mayoría, creen que es el momento de ir más allá. Alfredo Filipponi, comisario político de la brigada Gramsci, recuerda la discusión que tuvo con Palmiro Togliatti, el líder del Partido Comunista Italiano. Queríamos liberarnos del fascismo y luego construir una sociedad socialista, pero no tuvimos éxito. El camarada Togliatti convocó a todos los jefes de los partisanos y a todos los líderes del partido de Italia y habló sobre las elecciones. Togliatti dijo: esas elecciones son muy importantes. Participad, tenemos que ganar. Entonces levanté la mano y dije: camarada, no estoy de acuerdo. ¿Y él, por qué? Porque Lenin dijo: cuando pasa el tordo es cuando hay que disparar. Cuando se haya alejado, será demasiado tarde. Está pasando el tordo. Ahora es el momento de disparar. Tenemos las armas. Las teníamos escondidas. Ahora es el momento de actuar e implantar el socialismo. Su propuesta y la mía fueron sometidas a votación. La suya obtuvo 4 votos más que la mía. Eso fue lo que pasó. El relato de este líder partisano es sorprendente, sobre todo porque el proverbio que le atribuye a Lenin es en realidad un viejo dicho campesino de la región de Terni. Alessandro Portelli, historiador. Que atribuya a Lenin eso de cuando el tordo pasa es cuando hay que dispararle. Es maravilloso, porque en la cultura de esta parte de Italia, esta zona que era muy comunista, la Italia roja, la Toscana, Umbría, todos son cazadores. El socialismo, ese proverbio, Lenin, la caza, va todo junto. Esa es la... Y yo diría que eso es lo que se ha perdido en las últimas 2 generaciones. La idea de una sociedad alternativa, anclada en la experiencia que tienen del mundo las clases populares y obreras. Berlín, 1945. ¿Quién iba a creer que sería en esta ciudad en ruinas donde se implementaría el gran sueño de los partisanos italianos? Construir el socialismo. ...1952... Albañiles de Berlín Oriental admiran el edificio de apartamentos que ha construido para ellos el nuevo régimen socialista instaurado por la Unión Soviética. El edificio del arquitecto Hermann Hesselmann, elegante, moderno y refinado, es solo un prototipo que no tendrá continuación. Pero el gobierno reproduce su imagen en murales monumentales, como símbolo de las promesas que le hace a la clase obrera. La promesa de un nuevo bienestar material, pero también la promesa de un nuevo Estado, donde por fin el trabajador mande, el Estado obrero. Al mismo tiempo, no muy lejos, Bertolt Brecht escenifica la lucha del proletariado ruso contra el zarismo. Wir brauchen nicht nur den Flicken, wir brauchen den ganzen Rock. Wir brauchen nicht nur das Stück Brot, wir brauchen den Brotleib selbst. Wir brauchen nicht nur den Arbeitsplatz, wir brauchen die ganze Fabrik. Und die Kohle und das Erz und die
brauchen. Aber was bietet ihr uns an? So, das ist, was wir brauchen. Aber was bietet ihr uns an? Also, Streik. Si los trabajadores del Berlín Oriental hubieran disfrutado de las modernas tecnologías, probablemente hubieran parado la imagen para volver a escuchar esa extraña palabra. Also, Streik. Huelga. Una palabra que en teoría ya no debía formar parte de su vocabulario. La huelga sigue siendo legítima en los países capitalistas. Pero al otro lado del telón de acero, se considera algo absurdo. El proletariado, dicen, ahora está en el poder y no puede hacer huelga y atacarse a sí mismo. Y si el trabajador en estos países, que se dicen socialistas, protesta como en el pasado, debe ser llamado al orden. Porque como dice el líder comunista checoslovaco, Zapotosky, no porque seas obrero, se te puede permitir cualquier cosa. Curiosamente, en las marchas en apoyo del nuevo Estado obrero, ya no se alza el puño, sino los retratos de los líderes. La prensa oficial apoda al líder Zapotosky el padre de los trabajadores. En la Navidad de 1952, les deseó lo mejor a sus hijos por la radio. El pesebre Jesús siempre ha estado acostado en su pesebre, sobre el que brilla la estrella de Belén, el símbolo de la Navidad en el pasado. ¿Por qué? Para recordarle a los obreros y a los pobres que su lugar estaba en un establo. Eso es lo que decían los ricos y los poderosos. Pero los tiempos han cambiado. Ha habido revoluciones. El pequeño Jesús ha crecido, le ha salido barba y se ha convertido en Santa Claus. Este Santa Claus viene a nosotros desde el este, y también las estrellas le han guiado en su camino. Y no ha sido la solitaria estrella de Belén, sino la miríada de estrellas rojas que brillan en nuestras minas, fábricas y obras. Y esas estrellas proclaman con alegría que los padres y madres que llenan nuestras fábricas han cumplido los objetivos del cuarto año para nuestro plan quinquenal. Pero los trabajadores de los países socialistas ya no creen en Santa Claus. En 1953, los de Berlín Oriental se rebelan contra otro aumento de las normas sin el correspondiente incremento salarial. Bajo las cámaras de los periodistas de Berlín Occidental, los tanques socialistas soviéticos aplastan esta revuelta obrera. En un estallido de lucidez, Bertolt Brecht propone su solución. ¿No sería más fácil para el gobierno, escribe, disolver este pueblo y elegir otro? No hay periodistas extranjeros en Poznan, en la Polonia socialista. Corre el mes de junio de 1956 y la policía fotografía en secreto a los huelguistas de la fábrica de locomotoras Stalin. Queremos pan, como en el siglo XIX. La huelga se convierte en una insurrección y el ejército polaco interviene. Deja 57 muertos, la mayoría obreros. También son los obreros los que están en primera línea 4 meses más tarde, cuando estalla la revolución en Hungría. Son los primeros en tomar las armas para exigir democracia, la salida de las tropas soviéticas y que las fábricas sean dirigidas por consejos de obreros. Resistirán hasta que el ejército soviético aplaste a la insurgencia, causando 3.000 muertes. Fue en Hungría, en 1956, donde los obreros europeos toman las armas por última vez para reclamar sus derechos. Mientras en el este se envían tanques para someter a los obreros rebeldes, en el oeste se domestican con el vehículo particular y las demás recompensas materiales que se pueden permitir con el aumento del nivel de vida.
En ese momento, en las casas de los trabajadores, se pueden permitir, por primera vez, tener un candelabro con lágrimas de cristal, que nosotros, los burgueses, consideramos de muy mal gusto. En esa época los burgueses nos inspirábamos más en el estilo sueco, con sus líneas puras y su aire sobrio. Las casas de los trabajadores estaban sobrecargadas de baratijas, de muebles. ¿Por qué? Porque un trabajador me dijo, crecí en una casa donde había una bombilla colgando de la pared, como en un establo. En otras palabras, ahora lo superfluo se vuelve una forma de afirmar su dignidad. Ya no debemos parecer pobres si nos lo podemos permitir. Yo no tomo azúcar con el café, pero cuando hice estas entrevistas siempre me ponían 3 cucharadas de azúcar, porque era una forma de decir, mira, podemos permitirnos el lujo de echar azúcar. 1963. Los trabajadores franceses que están frente al televisor reciben buenas noticias. Los barrios obreros, dicen, están dando paso a edificios en copropiedad, donde el instalador vive junto al comercial y el ingeniero junto al gerente. Mientras, en los pueblos vacacionales de la Riviera Francesa, los jóvenes metalisteros comparten bungalow con las hijas de los directores. Por primera vez, se les dice a los trabajadores que la clase obrera ha desaparecido. Sin embargo, en ese momento, la clase obrera francesa está en su apogeo. Hay 8 millones de obreros, el 37% de la población activa, pero su composición ha cambiado. En estos autobuses de la planta de Peugeot, en Sochaux, la mayoría son peones. Son los trabajadores menos cualificados y los más explotados. Gente joven, migrantes, mujeres, carne de cañón para las líneas de montaje. Y serán los elementos más radicales de la revuelta obrera de 1968. Al contrario de lo que se dice, la revuelta no surgió por sorpresa en una Francia adormecida. El año anterior estuvo marcado por huelgas y violentos enfrentamientos con la policía. Pero en mayo y junio del 68, el llamamiento a la huelga paraliza el país. Fue una prueba del poder de los trabajadores, como en 1936, pero más violenta. Porque a diferencia de 1936, los obreros radicalizados ahora se enfrentan a un gobierno de derechas. El 11 de junio del 68, en Sochaux, los choques entre las fuerzas de seguridad y los huelguistas dejan 2 trabajadores muertos. Pero también hay otras imágenes. Una mujer de los alrededores me contó que ella era una niña. Tenía 15 años y bajó a ver a su padre que estaba en las barricadas de Sochaux. La zona no estaba urbanizada, así que el descampado llegaba prácticamente hasta la fábrica. Y había un campesino por allí que tenía rota la guadaña y la había dejado en un árbol colgada. Y me contó la chica que uno de las fuerzas de seguridad, que corría detrás de los niños, pasó y agarró la guadaña. Y le recordaba los cuadros de la peste en la Edad Media y todo eso. Pasaban cosas así. Y dices, pues fue así. Había una chica de unos 16 años y cuando salía del instituto venía a la fábrica. Pues fue al río porque pasaba el Alán al lado. Recogía piedras en un cubo y se las pasaba al padre para que se las tirara a los de las fuerzas de seguridad. En esas cosas se ve cómo se construía la Unión Obrera. Todo el mundo participaba, era algo normal. Eran cosas normales.
una fábrica francesa ocupada a finales de los años 70. Son tiempos de insubordinación obrera. Se rechaza el sistema fabril, sus limitaciones y las jerarquías patronales o sindicales. En la fábrica de Lip, en Besançon, donde el conflicto continuó durante varios años, los obreros reinventan la autogestión poniendo en marcha las máquinas por su cuenta. Y la palabra también se libera. En mi sector trabajan hombres. Solo hombres. Hace mucho tiempo que no hay mujeres, solo hombres. Pero son hombres jóvenes y me gustan, porque no tienen la mentalidad de la gente mayor. Son buenos chicos. Y había uno de los jefes, que me gustaba mucho, aunque era mi jefe y no me gustan los jefes. Les tengo mucha aversión a los jefes. Pero había algo entre nosotros. Nos gustábamos. Mucho después la cosa fue a más y sí, quise mucho a este hombre, todavía lo amo. Pero si había un conflicto, era mi jefe y lo odiaba. Porque él no peleaba, se quedaba en su casa con los cientos de miles de francos que cobraba. Y yo quise disociar a los dos, al hombre al que amaba, que conocía, amable, considerado. Eso es un hombre para mí. Él conversaba conmigo. Bien, ¿y qué? Cuando lo veía del otro lado, lo odiaba. Esa es la palabra. Estos años de revuelta obrera terminan con otra explosión. Tuvo lugar, contra viento y marea, en la Polonia socialista, en el astillero de Dansk, que se declara en huelga gracias a la determinación de la obrera Anna Valentinowicz y el electricista Lech Walesa. Exigen la creación de un sindicato libre e independiente del partido gobernante. Una primicia absoluta en el área de la influencia soviética. El nuevo sindicato alcanza rápidamente los 10 millones de miembros. Su portavoz, el historiador disidente Karol Modzelewski, le da su nombre: Solidarność, solidaridad. Fue una revolución sin lugar a dudas. Nos sentíamos como los personajes del cuadro de Delacroix, el de la libertad que lleva a la gente a las barricadas. Era un estado mental compartido por millones de personas, de grandes masas que abandonan esa actitud conformista aprendida para convertirse en soberanos de su propio destino, de su propia fábrica, de sus camaradas y de su país. Ahora que ya soy viejo, me doy cuenta de que la revolución es imposible o sale mal. Un revolucionario no debería saber esto. Su ignorancia le da alas. Alas, sí. Y le proporciona la fuerza necesaria para pedir lo imposible. Los polacos de la época conocían estas imágenes de los tanques soviéticos aplastando en agosto del 68 la primavera de Praga. Un intento de democratizar el régimen en Checoslovaquia. Los polacos se preguntaban cuándo les llegaría el turno a ellos y de dónde serían los tanques, soviéticos o polacos. Fueron polacos. El 13 de diciembre de 1981, el general Jaruzelski decreta la ley marcial. Se prohíbe el sindicato Solidaridad y sus líderes son encarcelados. 100 fábricas se ponen en huelga. Los obreros ocupan los talleres, pero los tanques del ejército derriban los muros y expulsan a los huelguistas desarmados, que no tienen más remedio que renunciar a la lucha y volver al trabajo al día siguiente. Luego hubo manifestaciones callejeras, pero eso es muy diferente.
En la manifestación callejera, la gente está separada. No hay un sujeto colectivo, son manifestantes. Es una multitud. Una vez que termina la manifestación, la multitud se dispersa. No hay más reuniones después. Los participantes no se reúnen entre ellos. Ya no son una colectividad, una comunidad. Para organizar una huelga, la gente tiene que unirse. Si esa comunidad no existe, se acabó. Se acabó. 3 años después del aplastamiento en el este del más joven de los grandes sindicatos, llega en el oeste el turno de los más antiguos. El NUM, el Sindicato Nacional de los Mineros Ingleses, convoca en marzo del 84 una gran huelga para evitar el cierre de 20 minas. Es la ocasión que estaba esperando la primera ministra, Margaret Thatcher, para acabar con el poder de los sindicatos ingleses. Tras un año de enfrentamientos, 11.000 arrestos y 200 condenas, los mineros, agotados sus recursos, vuelven al trabajo sin haber conseguido nada. Socialismo y ultraliberalismo, iguales esta vez en su odio a la autonomía de los trabajadores. Después de aquello, el muro de Berlín podía caer sin problema. ¿Por qué decidiste ser historiador de la clase obrera? Probablemente por mi padre. Él trabajó en la cadena de montaje de British Leyland cuando estaban en sus años buenos. Venía a casa y contaba anécdotas de lo que había pasado ese día en la cadena de montaje. Por un lado, sentía que él disfrutaba con su trabajo. Era adicto al trabajo, siempre hacía horas de más. Pero había otra cara de la vida laboral de mi padre, que era indudablemente la alienación, debido al trabajo en la cadena de montaje de una fábrica de vehículos. Estoy seguro. Desde entonces, trato de entender la vida de mi padre como trabajador, como operario, y qué significaba el trabajo para él. Y también lo que representó su pérdida de trabajo. Lo despidieron a los 45 años. Todavía era joven. Y pasó los últimos años de su vida haciendo ejercicio y extraños trabajos precarios. Fue taxista durante un tiempo y terminó como limpiador en una fábrica. Y sentí en mi padre el efecto de ese deterioro, esa degradación, y el impacto de la pérdida de su trabajo, y esa ruptura, sí, la ruptura que su despido representó para él. Ese haber sido desechado, según sus palabras. Ser desechado ha sido el destino común de millones de trabajadores europeos desde los años 70 del siglo XX. Las empresas abandonaron las grandes regiones de la revolución industrial con su tecnología obsoleta, su fuerza laboral reivindicativa, y comenzaron a buscar emplazamientos en Oriente, con trabajadores más dóciles y peor pagados. Y en todas partes se ven las mismas ruinas, recicladas, en el mejor de los casos, como espacio turístico. Extraños lugares de la memoria, donde se mezclan la explotación y el viejo orgullo, como en esta gran acería alemana, cerrada en 2004 y transformada en museo. Al pie del Altorno se ven estas huellas, puestas ahí para guiar a los visitantes. Pero, ¿cómo no pensar en los que se fueron? Una pequeña fábrica de zapatos en Román. Sobrevive. Pero en el taller, la mayoría de las máquinas están paradas y las sillas vacías. Sin embargo, esta imagen es engañosa. Los obreros franceses todavía representan una quinta parte de la población activa.
pero se han vuelto invisibles. Están dispersos, fragmentados, devaluados, uberizados, como decimos hoy. Lo que ha desaparecido es una identidad que se convierte en conciencia, y una conciencia que se convierte en fuerza. La gente ya no se define como proletaria. Se define tampoco como trabajadores. Se definen a sí mismos por el puesto en el que están. Así que son los de los camarones, los del pescado, y en la misma fábrica. Los que despiezan, los que cargan, los del congelador, los del pescado empanado. En el matadero, los del cerdo, los de las reses, los que cortan, los que deshuesan, los que matan, los de los despojos. Ni siquiera en la misma fábrica nos sentimos en el mismo barco. Ernesto de Martino, un gran antropólogo italiano, contaba que un día, viajando por Calabria, montó a un campesino en el coche para que le indicara el camino. Pero cuando este campesino se dio cuenta de que ya no podía ver el campanario de su pueblo, entró en pánico. Hoy el campanario ha desaparecido. Quizá era la Unión Soviética o el partido o la fábrica, pero el caso es que el campanario ya no se ve. Y todos somos como ese pobre campesino, seas obrero o no. Para mí fue y sigue siendo un mito, o al menos el recuerdo de un mito. ¿El obrero? Sí. ¿Y qué representa ese mito? ¿Perdón? ¿Y qué representa ese mito? Un mito que representa la encarnación de personas oprimidas y que también son portadoras de esperanza. Esperanza en un cambio que elimine la opresión. Y si quieres, esa es la profesión de fe revolucionaria del siglo XX, quizá. No sé si la clase obrera volverá a reconstituirse. Ahora está desaparecida. Quizá no sea algo definitivo. Quizá no sea totalmente así, pero está desaparecida. Y eso plantea problemas. Esa desaparición plantea problemas muy serios para nosotros como seres humanos en todo el planeta. Porque el mundo automatizado plantea problemas. Y el mundo globalizado plantea problemas serios. Pero no puedo decirte más porque no soy profeta y no quiero serlo tampoco.